su nombre es Teresa de Ahumada, es su apellido, de Ahumada, es un apellido noble. Y ella, cuando tiene esta experiencia a los 39 años que le atraviesa de Jesús, ella, cuando hace la reforma, ella se cambia el apellido y se pone Teresa, en vez de Ahumada, Teresa de Jesús. Ya le pertenezco a ella. Determinada determinación. Cuando uno comienza el camino de oración, la vida orante dice: tenga determinada determinación. Esto es, ponga empeño, no se desanime, porque en el camino va a encontrar sequedades, contrariedades, dificultades, me va a cansar. Una vez que uno inicia el proceso de oración, el camino de la vida orante, no la deje por nada del mundo, porque vale la pena. La unión que nosotros tenemos con Dios es por la fe, la esperanza y la caridad. Nos unimos a Dios en fe, con esperanza de la visión y amando. Punto. Vamos llegando a la última parte donde se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. Bienvenidos al episodio número 3 de Última Pregunta. Tenemos como invitado especial al padre Charly de Palacio, un crack, fraile, carmelita descalzo, y nos viene a contar la historia del Carmelo, la historia de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Bienvenido, Charly, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. La verdad es una alegría poder estar acá, poder compartir la identidad de ser fraile, de ser carmelita, que es una vocación muy particular dentro de la iglesia, para bien de toda la iglesia, para bien de la humanidad. Y bueno, uno que se siente enamorado, apasionado por su vocación, también es lindo compartirla. Así que gracias por la oportunidad también de compartir esta identidad de ser fraile carmelita descalzo. Bueno, muchas gracias a vos. Antes de empezar con la historia, me gustaría que nos ayudaras un poco con algo fundamental. Nosotros escuchamos hablar de los carmelitas, de las carmelitas descalzas, de fraile. ¿Cómo se vive hoy? ¿Qué es ser fraile? ¿Qué es ser carmelita? Bien, bueno, son muchas preguntas juntas. Vamos a tratar de ir desglosando de a poco. Okay. Vamos a comenzar un poco con la historia, cómo en la historia Dios suscita distintas vocaciones, distintos carismas que van dando respuesta a distintas necesidades de la humanidad, y cómo el protagonista es el Espíritu Santo, que va guiando a la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, para bien de todos, ¿no? Y va suscitando personajes que van respondiendo a esa iniciativa del Espíritu Santo, y así van surgiendo los distintos carismas, y personas que se sienten identificadas a esos carismas se van afiliando y van creando estas grandes familias dentro de la iglesia, ¿no? Las grandes congregaciones, haciendo como un pantallazo muy amplio lo que es la historia de la iglesia, estos dos milenios. La vida consagrada, o sea, personas que se sienten atraídas por Dios y quieren seguir a Cristo de una manera muy especial. La vida consagrada comienza al inicio. Los primeros 3 siglos se caracterizó por el martirio. Los cristianos eran perseguidos. Entonces, si uno era cristiano, vivía la fe de forma clandestina porque lo perseguían a muerte, ¿no? Después, cuando el martirio rojo, cuando dejan de perseguir a los cristianos, ya dejan de matar a las personas por el hecho de ser cristianas, hay muchos que quieren entregar su vida a Dios y quieren seguir a Cristo, como les decía, de una manera muy especial, ¿no? Seguirlo, vivir en esta vida como Cristo vivió, de forma pobre, sin estar apegado a los bienes, de forma casta, sin estar casado. Si bien el matrimonio es una vocación sublime, es tan linda, es tan necesaria, a algunas personas Dios nos llama a un estilo de vida distinto, que es seguir a Dios como Cristo, tratando de imitar a Cristo, ¿no? De forma casta y también de forma obediente al Padre. En nuestro caso concreto, como vida religiosa, vivimos estos 3 consejos evangélicos de forma más cercana, más radical sería la palabra. Entonces, después de esos 3 siglos de martirio, muchas personas se sintieron llamadas a dar esta respuesta, a seguir a Cristo en la vida consagrada. Los primeros 1000 años de vida consagrada se caracterizó por los monjes, el monacato. Ahí surge en Occidente el gran San Benito, que fue como el gran emblema del monacato occidental. Y en torno al año 1000, 1100, 1200 surgen movimientos religiosos que quieren vivir la vida consagrada en las ciudades, en mitad de la gente. Y ahí surgen lo que llaman las órdenes mendicantes, que en vez de vivir de lo que ellos trabajaban, de la agricultura, de la ganadería, con grandes bibliotecas en monasterios aislados en mitad del campo, viven en mitad de las ciudades. Y viven de su trabajo pastoral,
de visitar a las personas, visitar a los enfermos, de ayudar a la gente. Entonces surgen las órdenes mendicantes. Ahí surge San Francisco con los franciscanos, Santo Domingo con los dominicos, Santo Domingo de Guzmán y muchas otras órdenes mendicantes. En ese contexto, en el 1200, surgen los carmelitas, que también somos mendicantes. ¿Cómo surgen los carmelitas? Eran soldados templarios que iban a las cruzadas a Tierra Santa y después varios de ellos, en vez de regresar a sus tierras europeas, se quedan en Tierra Santa. ¿Dónde? En el Monte Carmelo. El Monte Carmelo queda ubicado en la actual ciudad de Haifa, es una cadena montañosa que desemboca en el mar. Y la última montaña se llama Monte Carmelo. Esa montaña, dice la tradición, que es donde estaba el profeta Elías, del primer libro de Reyes, que es un libro del Antiguo Testamento. El gran profeta Elías es uno de los primeros profetas de la Biblia. Y el gran profeta Elías surge en un contexto donde, cuento todo esto porque es el origen del Carmelo. Sí, perfecto. El gran profeta Elías surge en el contexto donde gran parte del pueblo judío se aleja de Dios. Y él queda como el gran profeta que es fiel a Dios, al Dios de Israel, ¿no? Y en un momento se le pregunta a Elías, ¿qué haces? Y él dice, ardo de celo por el Señor, o ardo de pasión. Ese va a ser el lema de los carmelitas. Los carmelitas, así como Elías va al Monte Carmelo y arde de celo, de pasión por el Señor, estos soldados templarios van al Monte Carmelo, al mismo lugar, y los convoca la pasión por el Señor. Y comienzan viviendo en pequeñas ermitas, como casas aisladas, y se reunían para celebrar juntos la misa y para rezar. Y ahí surge la advocación de la Virgen del Carmen, porque la capilla estaba dedicada a la Virgen María, y era la Virgen María del Monte Carmelo, y ahí quedó la Virgen del Carmen. Así que desde el origen, el Carmelo tiene una impronta muy mariana. El Carmelo es de María, ¿no? Todo el Carmelo es de María. Ella es como la gran referente. Pocos años después, los cristianos son expulsados de Tierra Santa, vuelven a Europa y ahí se asientan en distintos conventos a lo largo de Europa. Y en ese contexto de turbulencia interna de quiénes somos, ya estamos exiliados de donde nacimos como congregación, como familia religiosa, estamos en Europa, en otro contexto, bueno, quiénes somos. En ese momento de turbulencia es que aparece la Virgen del Carmen a nuestro superior mayor, a San Simón Stock, y le da el escapulario como signo de protección a la Orden del Carmen y a todos aquellos que usen el escapulario de protección mariana en esta vida, en la otra vida, y como signo de tratar de imitar las virtudes de María. Así que desde el origen, el Carmelo es mariano, sigue la inspiración del profeta Elías como aquel que arde de celo por el Señor, arde de pasión por Dios, y ahí surge entonces el Carmelo como orden mendicante en 1200 y poquito. 3 siglos después, en el siglo XVI, voy a poner este contexto externo para ubicarnos. Estaba habiendo mucha reforma externa en la iglesia. Estaba Lutero, Zwinglio, Calvino, todas las reformas de Centro Europa, del Norte de Europa. Un momento de mucha convulsión externa e interna. Y los papas del momento piden hacer una reforma interna. En ese contexto vienen las 3 sesiones del Concilio de Trento, que el Concilio de Trento es justamente una autointerpretación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros católicos? Como una profundización en la identidad propia, ¿no? Ahí se profundizan los sacramentos de la iglesia, se profundiza la palabra de Dios, los libros sagrados, ahí se termina de cuajar cuáles son los libros de la Biblia, bueno, mucha cosa. Y en ese contexto, los papas del momento invitan a todas las familias religiosas y congregaciones a volver a lo propio, a volver a lo más genuino, a su carisma más genuino, a descalzarse, a dejar de lado muchas cosas que se fueron añadiendo con el tiempo y que no eran suyas, ¿no? Que uno se va arropando de tradiciones que no sirven y de mucha cosa que no es lo propio. Entonces los papas dijeron, vuelvan a la descalcez, vuelvan a ser austeros, vuelvan a vivir el carisma de sus fundadores. Ahí aparece una monja carmelita, nosotros le diríamos carmelita calzada porque no es descalza, pero en verdad es una monja carmelita. El calzado se lo añadimos nosotros para distinguir de los descalzos, pero es una monja carmelita que se llamaba Teresa Ahumada. Y Teresa, en este contexto, como les digo, de que muchos se alejaban de la fe católica
porque comienzan, ¿no?, las iglesias luteranas, distintas iglesias y movimientos eclesiales. A la vez es el descubrimiento de América en ese contexto. Entonces hay muchas personas que no conocen a Dios. Bueno, todo esto le lleva a Santa Teresa, su afán apostólico es el que le lleva a querer vivir con radicalidad su vocación. Entonces ella dice, bueno, me determiné a hacer eso poquito que estaba en mí. Yo como monja carmelita quería vivir a pleno mi vocación, para bien de toda la iglesia. Es un fin apostólico lo que la mueve a ella. Es un fin para que las personas conozcan a Dios y para que las personas no se alejen de la iglesia. En ese contexto, ella como carmelita, con algunas más que la siguen, ella funda otro monasterio carmelita. En su monasterio donde ella había ingresado eran 180 monjas, donde se respetaba todas los estatutos sociales, donde se mantenía, ella que era noble, vivía mejor y tenía ciertos privilegios que las que no eran nobles o no eran de familia noble no tenían, por decir algo, ¿no? Entonces ella cuando funda, ella dice, vamos a hacer poquitas. Es el nuevo colegio de Cristo. Dice, bueno, así como Jesús y sus discípulos eran poquitos, bueno, nosotros vamos a hacer poquitas. ¿Por qué? Porque aquí, dice, es como un sentido de familia. Dice, todas han de amar, todas han de querer, todas han de ser amigas, todas se han de ayudar. Un sentimiento de familia. Tenemos que ser poquitas para conocernos y querernos. Para vivir con sencillez. La austeridad del Carmelo es como una de las improntas propias del Carmelo, ¿no? Vivir de forma austera. Sin estar apegados, sin grandes cosas. Los conventos nuestros se caracterizan por no están tan sobrecargados, por no estar tan decorados. Somos austeros, ¿no? En lo externo e interno. Teresa está dentro de lo que es el Carmelo, es decir, la ciudad que vos nombraste en Tierra Santa, ¿o esa parte? No, en Ávila, claro. Queda en Ávila. Exacto. En el 1200 y poquito, los cristianos estuvieron solo 100 años en Tierra Santa. Okay. Ahí es donde surge el Carmelo. Pero ya a fines de 1200, principio de 1300 ya se vuelve traslada a Europa y se instala en Europa. Santa Teresa es de Ávila, nace en Ávila. Ávila queda muy cerquita de Madrid. Es una ciudad medieval que al día de hoy es la única ciudad europea que mantiene las murallas medievales, que por distintas cosas no se demolieron, y es literal una ciudad medieval. Dato color, ¿no? Carcassonne es una ciudad que imita una ciudad medieval, es muy posterior. La ciudad medieval más antigua que se conserva como tal es Ávila. Es una ciudad chiquita, muy cerca de Madrid, y ahí Teresa nace en Ávila, ella ingresa en Ávila, nace el 28 de marzo de 1515, hace poquito hicimos los 500 años, de joven, bueno, su mejor amiga entra al monasterio de las Carmelitas, y ella, Santa Teresa, que había quedado huérfana de madre, que atravesó un duelo muy grande por la pérdida de su madre, su padre, para educarla mejor, la lleva a un internado de las Agustinas y después, como su mejor amiga estaba ahí, ella entra a las Carmelitas por una afinidad con una amiga y bueno, entra en la Encarnación, como les digo, llegaron a ser 180, es un montón, uno lo piensa en frío y 180 personas conviviendo es muchísimo. Sí. Entonces Santa Teresa, después de varios años en el monasterio, dice no, obviamente acompasado por un proceso interior, ¿no? Que es lo que la lleva después a volcar toda su reforma. Ese Espíritu Santo que hablabas vos al principio. Exacto, el Espíritu Santo que actúa en nosotros y que actuó en ella y que la llevó a hacer un proceso. Ella dice que es potente esto, ¿no? Santa Teresa entra a los 19 años, recién a los 39 años, o sea, 20 años de vida de convento, ella siente su conversión interior. Y es fuerte esto, porque uno a veces dice, bueno, uno entra al convento y tiene todo resuelto, o ya es santo, y no. Santa Teresa tiene su segunda conversión, que llaman los maestros espirituales. La primera conversión sería, bueno, vuelvo al Señor, voy a misa, hago un proceso de fe. La segunda conversión es como esa conversión profunda que toca las entrañas, que es la que ese encuentro genuino, verdadero con Dios, ¿no? Y ya lo tienes recién, después de 20 años de vida monástica, o sea, es un montón, o al menos para mí sí. Como uno que dice, sigo un camino, pero bueno, mi fundadora estuvo 20 años así, ¿no? Exacto. Y ahí es que tiene ese gran como momento que la marca y después inicia todo el proceso de reforma, ¿no? Desde ese proceso interior de unión con el Señor, ella dice, estamos llamados a tanto, ¿no? Sería esa como, son mis palabras, pero estamos llamados a tanto y nos apegamos a tan poco, ¿no? Entonces ella inicia este proceso de reforma para vivir a pleno nuestra vocación carmelita, ¿no? Entonces inicia con algunas pocas,
en una casa, era una casa de familia. Ahí se consigue una casa, se adapta un poquito y empieza el monasterio de San José de Ávila, que queda ahí en Ávila, dentro de la muralla, pero ahí nomás, a unas cuadras de la Encarnación. Y ahí entonces comienza lo que se llamó la Reforma, el Carmelo descalzo. Descalzo en el sentido de volver a descalces, volver a lo esencial, ¿no? Elementos esenciales, por poner un par de pinceladas del Carmelo descalzo, sería la oración como trato de amistad con Dios. No se reduce a las 2 horas de oración, una en la mañana y otra en la tarde, que tenemos tanto las monjas como los frailes. No solo tener momento de oración, sino hacer de la vida una oración. Y Santa Teresa, maestra de oración, ella es doctora de la iglesia, y en la iglesia cada doctor hace un aporte a la iglesia. Cada doctor tiene como una novedad. Obviamente profundizando en la enseñanza de Jesús. No es que agrega nada a lo que dijo y vivió Jesús, sino que profundiza alguno de los elementos propios de la vida de Jesús. Y Santa Teresa profundiza en lo que es la oración, es potente. Y para Teresa la oración no era tan solo repetir ideas, frases, es profundizar el vínculo de amistad. Ella dice, es un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces ella profundiza mucho el con quién hablas, qué es lo que le decís, quién sos vos. Es un proceso de mucho autoconocimiento la oración. Como ir descubriéndose a la luz de Dios. Me voy conociendo a la luz de Dios. Y Dios que de a poco me va revelando mis verdades, ¿no? Dice Teresa. Me va como mostrando quién soy a la luz de Él, ¿no? Con paciencia, con misericordia, con compasión, apuntando al proceso, a largo plazo, siempre sosteniendo. Bueno, es un largo proceso la oración, que va transformando. No es solo repetir ideas, ¿no? Y Santa Teresa, porque las monjas le dicen, bueno, enséñanos a rezar, así como los discípulos le piden a Jesús, las monjas también le piden a Teresa que les enseñe a rezar. Y ella escribe un libro que se llama Camino de Perfección, en el cual Teresa desarrolla la oración, de hecho desglosa al Padre Nuestro y lo comenta. Y ella pone 3 premisas, como 3 actitudes necesarias para ser orantes, para ser personas orantes. No solo tener momento de oración, sino ser personas orantes. Y ella dice, es importante ser humildes. Y ella entiende la humildad como andar en verdad. Ser sinceros, con uno mismo y con Dios. Y con los otros. Ser sincero. ¿Quién soy yo? De verdad, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que va a hablar con Dios, que se comunica con Dios? Y profundizar en la humildad, andar en verdad, que no quiere decir tirarse para abajo, ni tampoco tirarse para arriba, sino reconocer mi verdad. ¿Quién soy yo? La vida del orante tiene que ir de la mano con una actitud de andar en verdad. Okay. Porque si no, si me pongo máscara, si me miento a mí mismo, si no me acepto, si me tapo, si trato de camuflarme, bueno, así no puedo ser orante ante alguien que me conoce, ante Dios, ¿no? Y que me quiere dar a conocer a mí mismo. Entonces es un proceso de autoconocimiento, de andar en verdad, de ser sincero conmigo y con Dios, ¿no? Andar en verdad. Lo segundo, el amor fraterno. Santa Teresa dice, no podemos ser orantes, hablar con Dios, rezar, dedicarle nuestra vida al Señor, si no nos abrimos al amor al prójimo. Tienen que ir de la mano. Es más, el amor fraterno me va preparando para ser orante. Cuando uno diría es al revés, tengo que rezar. Y Teresa dice, no, van de la mano. Trata de amar al otro, trata de perdonarlo, trata de ayudar al de al lado. Y así vas ejercitando tu vida orante. ¿Bien? Y lo tercero, el estar desapegada. Santa Teresa le da mucho énfasis al no estar aferrado a las cosas, a las personas, a los cargos, a los títulos. Dice, no poner el corazón en las cosas. Lo que sería la pobreza espiritual, ¿no? Que no se trata de carecer de las cosas, o sea, no tenerlas, sino no poner mi corazón en eso. Y Teresa dice, bueno, si uno vive así, y agrega una cuarta después, dice, determinada determinación. Cuando uno comienza el camino de oración, la vida orante, dice, tenga determinada determinación. Esto es, ponga empeño, no se desanime, porque en el camino va a encontrar sequedades, contrariedades, dificultades, me va a cansar. Una vez que uno inicia el proceso de oración, el camino de la vida orante, no la deje por nada del mundo, porque vale la pena. Tenga determinada determinación de continuar hasta el final. Lo que vamos de sociedad hoy en día, está muy presente el celular, la tecnología, que muchas veces nos distrae de la realidad, de la verdad. Y está bueno esto
vos hablabas de ser descalzo, que se lleva con austeridad y eso, pero rescato también la importancia de estar descalzo frente a Dios también. No solo frente a tu vida cotidiana, a tus decisiones, sino en lo más profundo de la oración. Es algo que me llama mucho la atención también de esta santa que llevaba esa vida de ponerse en cara a Dios en su pobreza. Muchas veces nosotros, hablo en lo personal y muchas veces también lo veo, que sentimos que Dios nos falla en algunas cosas y nos desalentamos y dejamos de rezar y es como un sub y baja. Y está bueno esto de, a pesar de las adversidades, a pesar de todo, seguir esa conexión con Dios. Sin duda, y ver el proceso espiritual no como algo lineal de si pongo estos medios consigo este resultado, porque no, Dios no va por ahí, nos va trabajando interiormente, Él nos conduce hacia dónde no sabemos, lo único que sabemos es que nos conduce, entonces ponernos en sus manos y decir, bueno, Señor, acá estamos, y esto que decís me encanta, es así, ¿no? Es descalzarse y decir, bueno, Dios, voy a ejercitarme día a día sabiendo que sos vos el protagonista, este espíritu que va trabajando en uno y que me va conduciendo, ¿no? Santa Teresa, ahora que si estos 20 años se queda, era tal, ella dice, era tal la tensión que sentía entre ella que quería contentar a todos, dar gusto a todos, y que interiormente sentía que quería contentar al Señor y que se sentía así como tironeada, que le lleva a somatizarlo y cae muy, muy enferma. Con una enfermedad esa que, no me sé el nombre, que se paraliza el cuerpo, no da signos de vida y la dieron por muerta. ¿Qué era tipo catalepsia o...? Puede ser. Sí. Eso que quedás... Bueno, eso sí. tuvo. Mira. Hasta el punto que en esa época se le ponía cera en los ojos. Después de varios días sin signos de vida, se le ponía cera en los ojos y si no reaccionaba era que estaba difunta. Bueno, casi la entierran, porque lo somatizó, ya lo escribe después en su biografía. Su biografía, así como San Agustín escribe sus confesiones, bueno, Santa Teresa lee las confesiones de San Agustín, le impacta mucho, y ella misma, con los años, escribe Libro de la Vida, que es su biografía. Ella misma escribe lo que vivió, ¿no? Y ella dice, esa primera etapa inicial de su vida, cómo ella estaba tironeada entre dos extremos, ¿no? Y la lleva a un desgarre interior tremendo, tremendo. Y cómo justamente la fe, su proceso de fe, de relación con el Señor, la lleva a centrarse en sí misma. Ella utiliza la imagen que me encanta de estar derramado. ¿Vieron cuando uno derrama agua en una mesa que se dispersa por todos lados? Dice, justamente cuando uno se centra en sí mismo y quiere dar contento a los otros, anda derramado. Cuando uno, por el contrario, se une al Señor y tiene una vida orante, es como que lo lleva a vivir unificado, centrado en sí mismo, ¿no? Ella, en su obra Culmen espiritual, que se llama Las Moradas o Castillo Interior, ella dice que la vida del orante es como ir caminando hacia adentro, hacia ese encuentro con Dios que nos habita. Hablando metafóricamente, no es un adentro espacial. Y ella lo que dice es que en el centro del alma, en lo más profundo de nuestro ser, habita Dios. Entonces, toda la vida espiritual es un adentrarnos a nuestra interioridad. Parece paradójico, ¿no? Es como decía una monja carmelita, el Carmelo no es un pum para afuera, es un pum para adentro. Es un descubrir nuestra presencia habitada, un Dios que nos habita y que nos va mostrando quiénes somos desde Él. Y desde ahí estar centrados en la vida. Y como el árbol, cuanto más raíces tiene, más grande es la copa y más frutos da. Bueno, cuanto más enraizado estoy en Él, mi vida va a ser más fecunda. Y eso es el Carmelo. Eso es lo que vivió Teresa. Entonces, la dimensión fraternal, de comunidad, de sentido de familia en comunidad es muy fuerte. El sentido de austeridad, de simpleza de vida. Decía un fraile, ¿qué es un fraile carmelita? Es una persona simple, y me encanta. Es una persona simple que vive enamorada. No hay mucho más. Uno que se va como soltando cosas que ve que no son necesarias, que no son imprescindibles, y va simplificando su vida, su misma vida, sus relaciones, hasta su misma oración. Y a la vez, como decían sobre San Juan de la Cruz, era un hombre de un solo amor. En vez de estar con la voluntad, con 1000 cosas, apegado a 1000 cosas, uno unifica su voluntad, sus energías, su fuerza, y ama al Señor, y a los otros en el Señor. Y uno así vive enamorado por un lado, y por otro lado
mucho más tranquilo, ¿no? Como que no se nos va la vida, no sé, tratando de poner parches. No, es como que vivimos centrados y para Él. Está bueno eso que decís porque en el podcast pasado, en el número 1, hablamos del sentido de no contradicción, ¿no? De Aristóteles, después Santo Tomás de Aquino lo reformó, digamos, dentro de la iglesia, de la filosofía tradicional de la iglesia, de que algo no puede ser verdadero y falso a la vez. Y hoy en este mundo donde tenemos varias verdades, centrarse en eso, en la oración, en la raíz, en tu vida diaria, ¿qué implica el sentido de oración? El sentido de abocarse a la espiritualidad profunda con Dios. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Si el celular no se carga, se agota la batería. Tal cual. Se agota la batería y uno no hace nada. San Juan de la Cruz tiene una frase que es potente. A algunos les podría llamar mucho la atención. En un momento dice, hablando a las personas que son como muy activas. Bueno, San Juan de la Cruz a este respecto dice: adviertan los que son muy activos, que quieren convertir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, o sea, haciendo mil cosas, misiones y hablando a todo el mundo. Dice que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado de lado el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración. Porque de otra manera, y miren qué fuerte, de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada y a veces nada, y aún a veces daño. Y pone el ejemplo de la sal, si pierde su esencia, que no tiene sentido. La cita que acabo de citar, de leer de San Juan de la Cruz, lo que nos viene a decir es: si nosotros no estamos conectados al Señor, si Él no es el protagonista en nosotros, si nosotros no nos vamos trabajando interiormente y dejamos que Él, nos enamoramos y nos dejamos enamorar de Él, todo lo que hagamos puede ser hasta contraproducente, puede ser hasta martillar, hasta puede hacer daño a los otros. Y es fuerte eso, de verdad que es fuerte. A mí me interpela mucho porque yo hago mucha cosa, trabajo en un colegio, soy capellán de un colegio, estoy metido en la parroquia, tengo mucho movimiento y siempre una y otra vez, ¿no? Recuerdo, digo, mi prioridad es mis momentos de oración, mi Eucaristía diaria, mi vínculo comunitario con mis hermanos de comunidad, y desde ahí me tengo que nutrir para después dar a Jesús. Pues yo voy a dar a Jesús, no me voy a dar a mí. Uh-huh. No voy a predicarme o mostrarme. No voy a que me digan qué lindo hablaste, porque eso no tiene ningún sentido. A los 2 minutos la gente se olvida. Bueno, también estamos en un tiempo de Cuaresma, donde también es una invitación a eso, ¿no? Al poder dar, al poder hacer las cosas en silencio para que el Padre que está ahí nos ve en lo secreto, en la oración, en los detalles más chicos. ¿Cómo es que sigue la historia de esta santa? Mira, Santa Teresa entonces comienza el Carmelo Descalzo con estas poquitas en máxima austeridad. De verdad que es muy sencillo cómo comienzan. Y muchas empiezan a sumar a la causa y comienzan, y es más, en vida ella funda 18 monasterios de monjas, que es un montón. Sí. Porque desde que comienza la fundación en el 62 hasta que muere en el 82, en 20 años, funda 18 monasterios. Es un montón. Sí. Y ella iba de lado a lado fundando. Una mujer muy activa, muy profunda en su relación con Dios, muy cercana a los otros. Esto es muy interesante. Ella se escribía cartas con el rey de España, el emperador de España, se escribía cartas con el nuncio, se escribía cartas con gente muy importante y se escribía cartas con gente muy sencilla, y las cartas a todos los trata por igual. Es muy interesante esto. Una mujer con el don de gente, con mucho carisma, pero con una sencillez y cercanía con todos muy grande. Con la duquesa de Alba, con gente de mucho renombre y con el portero de uno de los conventos. O sea, eso es muy lindo, es muy lindo. Entonces ella funda en 1562 el primer monasterio. Ella dice, bueno, me gustaría que también la Reforma tenga su rama masculina, que haya frailes para acompañar a las hermanas. Y en ese contexto ella conoce a San Juan de la Cruz, un fraile muy joven, de 25 años, recién ordenado sacerdote, que estaba atravesando un momento de desánimo, más que desánimo, de desencanto, por cierta mediocridad, por cierta chatura.
Santa Teresa lo conoce y le propone que se sume a la causa, que lo acompañe. Él, que era carmelita, ella le propone que funde el Carmelo Descalzo. Y él le pone solo una cláusula, le dice, sí, me encanta, pero como diríamos acá, no me tengas a verso, ¿no? A puro cuento. Dice, sí, pero que se haga en breve. Y justo se suma otro, Antonio de Jesús, ¿sí? Y entre los dos fundan el primer convento de frailes carmelitas el 28 de noviembre de 1568. Un par de años después. Y ahí, bueno, comienza la rama masculina. Las monjas de vida contemplativa, o sea, de clausura, recordemos que las primeras monjas de vida activa que no vivían en un claustro, en un monasterio de clausura, son las vicentinas de 1800. O sea, es mucho más tarde en la historia de la iglesia, ¿no? Toda la vida religiosa en la iglesia era de clausura, era de vida contemplativa. Entonces, las carmelitas descalzas eran de vida de clausura. Y los frailes son fundados por Santa Teresa, con San Juan de la Cruz como primer fraile carmelita descalzo, para acompañar a las monjas y a la vez tener vida activa. O sea, tenemos parroquias, algún colegio, hacemos distintas obras activas, pero brota todo de... tenemos la misma espiritualidad, brota todo de nuestra relación afectiva con el Señor, nuestra vida en comunidad, que es muy de familia, muy de vínculo estrecho con la comunidad, es un vínculo muy cercano con la comunidad. Y el tercer pilar entonces es la misión. Y termino con esto que es muy interesante. Así como los dominicos se caracterizan capaz más por el conocimiento de la verdad, como el profundizar a través del conocimiento la verdad, ejercitando el intelecto, así como hay otros que se caracterizan más por, no sé, por las misiones externas o más por, no sé. En nosotros, carmelitas, lo que nos caracteriza es lo que llaman la teología afectiva, que es el vínculo afectivo con el Señor. Y el libro que lo inspira, el libro bíblico, es el Cantar de los Cantares. Mira. Todos los santos del Carmelo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Santa Teresita y varios más, Isabel de la Trinidad, toman al libro El Cantar de los Cantares como libro base para expresar su experiencia mística, su experiencia espiritual. Hablaste de Santa Teresita. La verdad es que muchas personas se mezclan con estas dos santas. Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresita de Lisieux, o Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Porque se relacionan mucho por el nombre, tal vez. ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué hizo cada una, digamos? Mira, Teresa de Jesús es española, es del siglo XVI, nace en 1515. Bueno, Teresa de Jesús se la llama Teresa la Grande. La Grande no solo porque vive muchos años más, sino porque fundó 18 conventos, es la fundadora del Carmelo Descalzo, es una mujer con muchísimo carisma, que hablaba con todo el mundo, que se enfrentaba con todo el mundo, la llevan a la Inquisición por sus obras, y ella, se supo enfrentar y desafiar a los inquisidores en un contexto complejo. O sea, una mujer con un temperamento tremendo que la llevó a sacar adelante. Miren, es la única orden masculina, los frailes, fundado por una mujer en toda la historia de la iglesia. O sea, digo este ejemplo, pero por decir, una mujer del siglo XVI, que las mujeres entonces estaban muy relegadas en lo laboral, en lo social. Sí. Ella, siendo mujer, sacó adelante una congregación impresionante. Bueno, ella es Teresa la Grande, Teresa de Jesús. Dato color, su nombre es Teresa de Ahumada, ese es su apellido, de Ahumada, es un apellido noble. Y ella, cuando tiene esta experiencia a los 39 años que le atraviesa de Jesús, ella, cuando hace la reforma, ella se cambia el apellido y se pone Teresa, en vez de Ahumada, Teresa de Jesús. Ya le pertenezco a él. Ya no como un apellido social de alcurnia importante, sino mi dignidad es ser de Jesús, Teresa de Jesús. Bueno, esa es Teresa de Jesús, la Grande, española. 3 siglos después, en la misma familia religiosa, el Carmelo Descalzo, en Normandía, bien al norte de Francia, una chica joven ingresa al monasterio. Con 15 años, Teresa de
Lisieux. Lisieux es un pueblito bien al norte de Francia. Teresa Martín era el apellido. Teresa de Lisieux entra y se pone el apellido religioso Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. Y muere a los 24 años. Y se la llama Teresita o Teresa la Chica o Teresa la Francesa. Que su enseñanza a la vez, que también es doctora de la Iglesia, es muy distinta. Es más desde, así como Teresa de Jesús, la española, es unirnos al Señor por la oración y bueno, todo lo que fue su enseñanza espiritual. Santa Teresita es el caminito del abandono, es la infancia espiritual. Es su propuesta espiritual, ¿no? La infancia espiritual, ser como niños, que no quiere decir ser inmaduros espiritualmente, sino la confianza del niño, ¿no? El abandono total en la misericordia de Dios. Uh-huh. Ante un contexto de mucho moralismo, de un Dios con una justicia implacable, castigador, ella dice, no, Dios es misericordioso y nos quiere y es tierno. Bueno, fue una novedad en su contexto, ¿no? Esa Santa Teresita que les digo, fue una revolución. Teresita para lo que fue la historia de la Iglesia hasta ahora, ¿no? Fue como, muere a fines de 1897, y cuando muere se publica al año siguiente sus escritos personales, y fue un furor, pero fue un furor, al punto que los papas, desde el papa de su momento, León XIII, que ella visita cuando era chica porque quería entrar al monasterio joven con 14 años, él le dice que bueno, que espere un poco, no sé cuánto. Después ella muere 10 años después, él lee sus obras y él se conmueve, dice, es de lo mejor que he leído en mi vida. Desde León XIII hasta el actual papa, todos los papas de alguna manera fueron atravesados por la enseñanza de Teresita. Es increíble. En contexto de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, el Papa Pío IX dice, Santa Teresita es la estrella de mi pontificado. La estrella en el sentido que va orientando para dónde ir. Es fuerte porque uno dice, bueno, contexto de posguerra, de convulsión universal, y Teresita con su enseñanza de cómo, de la sencillez, de ir a la misericordia de Dios, de un Jesús cercano, fue la que orientó a ese Papa, pero de ahí todos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el Papa Francisco el año antepasado, sacó un librito resumiendo la enseñanza de Santa Teresita, muy lindo. Digo dos pinceladas de estas dos santas. Saben que en la historia de la Iglesia, los doctores de la Iglesia son muy, muy pocos, son 30 y pico. En toda la historia de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Y para ser doctor de la Iglesia hay que tener una enseñanza, una doctrina novedosa, algo que sea como un gran aporte a la Iglesia. Obviamente personas que son santos, ya declarados santos por la Iglesia, y que presentan un camino espiritual que cualquier cristiano pueda recorrer. Un niño, un abuelo, un enfermero, un militar, un abogado, una monja, cualquier persona pueda vivir su enseñanza. Entonces es un camino universal de santidad. Esos son los doctores de la Iglesia. Eran solo varones y no se aceptaban doctoras mujeres, porque hay un pasaje de San Pablo que dice que las mujeres no enseñan en la asamblea. Bueno, es un pasaje que se entendió literalmente, bueno, muy debatible ese texto bíblico, uh-huh. No sé cuánto, no me voy a meter. Muchos dicen que es un texto añadido a las cartas de San Pablo, pero bueno, dejando de lado la exégesis bíblica, por mucho tiempo no se aceptó a las mujeres como doctora de la Iglesia. Uh-huh. Y la primera doctora de la Iglesia es Santa Teresa de Jesús, que la nombra Pablo VI. Y es interesante, porque Pablo VI dice, ya se venía hace mucho tiempo pidiendo a Santa Teresa como doctora, y no salía, y él dice, Teresa es doctora, y salió Teresa. Y una semana después, Santa Catalina de Siena, la dominica, él dijo, primero Teresa, es interesante, y después Teresita es la tercera doctora de la Iglesia, es mujer, y después, bueno, Benedicto XVI se nombró Hildegarda. Son solo 4 mujeres. Solo 4 mujeres doctoras de la Iglesia a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Qué increíble. Siendo la cronología de Santa Teresa de Jesús, su fundación de los frailes con San Juan de la Cruz, ¿cómo es que sigue su vida dentro del monasterio? ¿Cómo es que crece en la oración, en la santidad? Bien. Acá, como les dije al inicio, el protagonista es el Espíritu Santo. Uh-huh. Y cuanto más dócil uno es a las mociones del Espíritu,
él pasa a ser cada vez más el protagonista a través de uno para bien de todos, ¿no? El más beneficiado es uno y todo alrededor se va gestando la vida. El gran emblema de esta docilidad es María. María fue un sí absoluto a Dios. Entonces Dios en ella hizo lo que quiso, literal, ¿no? Se hizo hombre. En Teresa de Jesús pasó algo similar. Ella hizo todo un proceso humano de idas, de venidas, de mucha resistencia interior. Hasta un momento, ella lo describe en su proceso espiritual como el matrimonio espiritual. Uh-huh. Ella dice que todo el proceso espiritual es como así cuando uno empieza a salir con alguien, después se compromete, después se casa. Dice, cuando se casan ya las voluntades de los dos son la misma. El uno vive volcado al otro, vive atento al otro, amando al otro, ¿no? Y ella dice que, bueno, en este estado de unión, le llaman estado de unión de voluntades, cuando la voluntad de Dios y la de uno es la misma, o sea, la de Dios. Uh-huh. Cuando Dios actúa plenamente atrás de mí, ahí es cuando uno es más fecundo, ¿no? Y fue así, ella inició su reforma con un pequeño monasterio, con pocas hermanas, y fueron surgiendo un montón de vocaciones, un montón de gente, de hermanas, de chicas querían sumarse a la causa, y ella misma, al final de sus días, es fuerte, porque ella con una enfermedad tremenda, iba de lado a lado, en carreta. Para los que vieron la serie de Santa Teresa, es muy buena, muy recomendada. Uh-huh. Televisión Española tiene una miniserie sobre Santa Teresa y está muy bien lograda, muy bien, muy fiel. Ahí la muestran a Teresa que va de lado a lado en carreta, fundando, totalmente entregada, ¿no? Y les digo, en 20 años fundó 18 monasterios a lo largo de España, o sea, desde Sevilla, el sur, Burgos, por todos lados, ¿no? Una mujer muy, muy entregada y para mí este eje es muy importante, no buscándose a sí mismo y su fama, sino buscando el bien de Dios y el bien de los otros, ese afán pastoral, ¿no? Uh-huh. Cada vez que fundaba un monasterio, lo que más le importaba era el sagrario, que haya un sagrario, un lugar donde se adore a Jesús, ¿no? Importante. Sí. En un contexto donde, bueno, muchas iglesias luteranas estaban sacando los sagrarios, ella decía, bueno, queremos como revertir eso, ¿no? Y queremos que haya lugares donde se cuide y adore a Jesús. Vos hablabas también de que sufrió una especie de persecución, digamos. ¿Cómo fue su última etapa en esta vida? Bueno, la gran persecución es paradójico porque la persecución fue más interna de la iglesia que externa. Interna de los frailes carmelitas calzados, que no les gustó esto de la reforma y el cambio. De hecho, a San Juan de la Cruz lo encierra en una cárcel conventual 9 meses hasta que él logra escapar. Bueno, y el inicio del Carmelo estuvo atravesado por la persecución, la incomprensión. Después, bueno, se la tilda de iluminada, que en su contexto, en su momento, eran personas que, no sé, que tenían algún bambo y que en la iglesia se las tildaba heréticas, ¿no? Como que estaban alejándose de la doctrina. Y por eso sus obras fueron a la Inquisición. Y Santa Teresa, te digo, tuvo que ir al tribunal de la Inquisición para defenderse. O sea, es fuerte la ecuación, porque entonces era bastante complejo. Y bueno, y salió adelante. Yo lo veo cómo pasó esto en muchas órdenes antiguas, ¿no? Como desde el origen, el mal espíritu, o no sé, como pone palos en la rueda y Dios mismo va purificando a través del sufrimiento, a través de la incomprensión, de la persecución, las familias religiosas, que no son fruto de un protagonismo personal o de un gusto y deseo o de una proyección de sí mismo, sino que no, de verdad, y Dios que no solo suscita las buenas obras, sino que las acompaña en el tiempo, ¿no? Y esas reformas que rechinaban a la Iglesia Católica de esa época, ¿qué contenido tenía para decir, bueno, con Santa Teresa tenemos que apartarla porque... En el contexto de Santa Teresa había muchas personas, entre comillas, iluminadas, que eran personas que con falsas visiones y que se inventaban cosas y que iban en contra de lo que estaba dentro de España, del Reino de España. La Inquisición trataba de salvaguardar, de cuidar la sana doctrina, y había muchas personas que tenían como ideas que iban en contra, si se quiere, de la enseñanza de la iglesia en su momento, ¿no? Entonces se veía como un peligro no solo para la iglesia, sino atentaba contra la unidad del imperio español.
porque la fe estaba muy vinculada al poder político en su momento, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno, el imperio estaba muy celoso y trataba de guardar mucho la doctrina católica. Entonces, cuando surgían focos de sectas o de iluminados que iban en contra, trataban de apagarlos, ¿no? Entonces a Teresa se la tilda, no sé, como con estas visiones sobrenaturales, que ella estaba mal, y que toda la reforma era como algo, sí, podríamos decir sectario, que se alejaba de la enseñanza de la iglesia. Sí. ¿Qué experiencias sobrenaturales tuvo? Mira, es algo que suele atrapar mucho cuando algunos lectores se acercan a Teresa, porque es una mujer que de verdad tuvo muchísimas visiones y locuciones y visiones del infierno y visiones de todo. Santa Teresa no pone el foco en eso. Ella lo comparte como algo que ella vivió, pero no pone el foco. Hago este paréntesis inicial porque muchas veces nos llama a lo extraordinario, ¿no? Y Teresa Exacto. justamente dice que en el camino espiritual son muy pocas las personas que reciben estas gracias, porque Dios ve que a ellas les viene bien, les ayuda, pero no se tienen que detener en ellas, porque no son Dios. Son como pequeños regalos que Dios da para seguirlo a Él, pero uno no es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor cristiano por recibir ciertas gracias. Hago este preámbulo porque uno perfecto. dice, bueno, el Padre Pío o Teresa de Jesús, que recibieron gracias extraordinarias, son mejores católicos. Y no, evidentemente no. La unión que nosotros tenemos con Dios es por la fe, la esperanza y la caridad. Nos unimos a Dios en fe, con esperanza de la visión y amando. Punto. Dicho este paréntesis, Teresa sí tuvo un montón de visiones. Hay una muy famosa que es la transverberación, que hay una imagen en mármol en el Vaticano de la transverberación del ángel que está atravesando el corazón como un dardo incendiado en amor, que es cuando ella justamente recibe esta gracia de sentirse profundamente amada. Es como un anticipo del cielo, ¿no? Pero como esa hay un montón. El matrimonio espiritual se simboliza con la cruz, con los clavos, Dios que le da los clavos de lo que él sufrió por ella, ¿no? Ya un poco yendo hacia el final, en un mundo donde podemos rezar tal vez, podemos querer acercarnos a Dios, muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces, por más de que estemos en gracia y tengamos esa disposición de amar, no lo sentimos. ¿Qué le podés recomendar o decir a esas personas que llevan años intentando conectar con Dios a través de la oración, a través de su espiritualidad, sobre esto de que Dios a veces tiene sus silencios? Es una pregunta muy profunda. Mira, la historia personal de cada uno es una historia de salvación. Dios, que nos crea por amor, nos guía y nos acompaña en la vida por amor hacia el encuentro eterno amoroso, ¿no? Es un proceso que dura toda la vida, y que tiene sus altibajos, sus búsquedas. Nosotros que lo buscamos a Dios, San Juan de la Cruz dice, si el alma busca a Dios, mucho más la busca a Dios al alma. Dios, que es el primer interesado en este encuentro. Entonces, nuestra vida, podríamos decir que somos buscadores encontrados. Somos buscadores que cuando salimos constantemente nos vamos encontrando. Tenemos pequeños encuentros, ¿no? Uh-huh. Somos amadores amados. Amamos porque sabemos que somos amados. La experiencia de ser amados es la experiencia fundante del cristiano. Los santos del Carmelo son personas que justamente vivieron eso. Vivieron una experiencia de amor tan grande, que eso les lleva a su éxodo interior, a salir de sí mismo, de su Egipto, de su tierra de esclavitud, de donde uno está pegado a sus gustos, a sus pasiones, y Dios lo va liberando en un proceso largo. En la Biblia dura 40 años, en la vida de uno no sé cuánto va a durar. Un proceso largo de liberación personal. ¿Liberación de qué? De mis apegos, de estar aferrado a la chiquita, a mis vicios, ¿no? Y Dios que me va, como el feto que está encorvado en sí mismo, Dios que me va haciendo caminar en dignidad, hacia la unión con Dios, hacia que pueda querer lo que Dios quiere, que pueda amar como Dios ama, ¿no?
Y es un proceso largo, es un proceso donde uno se va disponiendo. Mira, Dios, una y otra vez elijo. En la vida tenemos los dos caminos. Podemos elegir el bien y el mal, como dice Moisés, ¿no? Una y otra vez lo elegimos, nos disponemos. Y Dios nos va trabajando interiormente, nos va tirando la estantería constantemente y Él mismo se nos va mostrando, nos va anticipando quién es Él. Y es un camino fascinante. La vida orante, la vida de entretejer mi historia con Jesús. No es que yo hago esto, decido esto y vivo esto, sino yo con Jesús. Vamos viendo que lo que me conviene es esto. Y vamos tomando estas decisiones juntos. Y solo no puedo. Él es mi sireneo que me ayuda, que me carga, que me saca adelante. Y voy entretejiendo la historia con Él. Y Él mismo va siendo el protagonista de a poco en mí, en mis decisiones. Al punto que me va cambiando los criterios de decisión. Entonces es una transformación no externa, sino interna. Él me va liberando. Liberando la libertad. ¿Para qué? Para que pueda elegir el bien. Somos libres para amar, ¿no? Y desde los Santos del Carmelo, les digo, son personas enamoradas, apasionadas, que viven con sencillez, en el día a día, en lo que toque. Una persona está casada, una persona que está, no sé, a mí en el colegio, el otro no sé dónde. Cada uno en su labor, en su vida, en sus relaciones concretas. Dios que le va lanzando para dejarse amar, para amar, viviendo con mucha profundidad esa relación íntima con Él. Y que desde ahí construimos para lanzarnos a lo que toque, ¿no? Desde esa beta afectiva, para mí eso es clave. No desde algo racional intelectual, no desde un voluntarismo, sino desde el afecto. Porque soy amado, agradecido, me entrego. Y confiar también en Él, ¿no? Y confiar una y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es mucho más. Es como yo utilizo esta imagen. A veces no vemos por exceso de luz. No vemos y decimos, no entiendo, Dios no está, se alejó de mí. Pero es porque tengo el foco en mis ojos que me está encandilando. Dios está actuando sin duda, pero no lo vemos porque nos excede. Dios nos excede. Va más allá de lo que podemos razonar. Vamos allá, es un acto de confianza constante. Mira, Señor, ayúdame a entenderlo. Y si no es ahora, en su momento. Ayúdame a dar el paso concreto que tengo que dar. Impecable. Bueno, vamos llegando a la última parte donde se hace presente el nombre del canal, última pregunta. Y quiero que hagamos este ejercicio. Supongamos que estamos solos, se detiene el tiempo y se aparece una figura de 2000 años, Jesucristo, acá al lado nuestro. ¿Qué harías? Le daría un abrazo. Le daría un fuerte abrazo. Sí. Al final nosotros regalamos un rosario hecho por las carmelitas. Opa, qué las honor. hermanas carmelitas. Bueno, muchas gracias. Con el niño Jesús de Praga. ¿Ustedes saben la historia del niño Jesús de Praga? No, ni idea. Bueno, es una imagen del niño Jesús que está en Praga. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo de la ciudad de Praga, en el convento de los frailes carmelitas descalzos, se destruye toda la iglesia y tan solo queda en pie un muro lateral, una pared, con el niño Jesús, que queda intacto. Mira. Y desde entonces se lo toma como milagroso el niño Jesús, y empieza a ser un centro de peregrinación, y mucha gente de todos lados empieza a peregrinar. Después, con la Unión Soviética, se cierra y por unos años, bueno, estuvo cerrado, y después cuando se reabren las puertas, al día de hoy gente de todos lados va a peregrinar al niño Jesús de Praga, como esa imagen del niño Jesús que supo proteger a la ciudad de Praga. Mirá qué interesante, no ¿Sí? lo sabía. Así que el niño Jesús de Praga. Bueno, y más que un regalo, es una invitación para todos los que nos están viendo, que para nosotros los católicos el rosario es como un instrumento, como una guitarra, como un piano, como un tambor. No hace nada si vos lo dejás ahí, pero reside también en hacerlo sonar con el poder de la oración, ¿no? Tal cual. Entonces te damos muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Y bueno, muchas gracias por estar acá y que Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir caminando tras la huella de Jesús, que es fascinante. El ser cristiano, ser católico es lo más lindo que hay. Así que a vivir a pleno nuestra condición, a disfrutar y a gozar de la vida que es tan linda.